el tema que he elegido para el día de hoy es estas perspectivas de la economía mexicana con un análisis especial al cierre del sexenio. En resumen, definitivamente tenemos que reconocer que nos estamos dentro de un momento de transición y hay tanto factores internos como externos que nos están dejando con suficientes desafíos y oportunidades para la nueva administración. En lo interno, vamos a reconocer cómo el principal problema económico al que nos estamos enfrentando, y yo creo que varios de ustedes lo podrán confirmar, es la inflación y esta alza de precios a la que nos hemos enfrentado, inclusive en el mercado financiero con la tasa de interés. Esto evidentemente tiene un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo de los hogares y en el costo del financiamiento o el crédito al que nosotros como empresas, negocios o personas podríamos tener acceso. Pero en lo externo también debemos de reconocer que hay una desaceleración económica de algunos países y uno muy importante para nosotros, Estados Unidos, ya está mostrando síntomas de desaceleración económica. Desde luego que hablar de una recesión en Estados Unidos todavía sería muy prematuro, pero se ha desacelerado y eso, junto con otros países y las tensiones comerciales y geopolíticas que estamos identificando, está definiendo varios riesgos globales de los cuales también tenemos que estar conscientes. Sin embargo, en este contexto también tenemos la gran oportunidad. Estoy seguro que han escuchado muchísimo de este término, el famoso nearshoring, que nos permite a nosotros, pues, tratar de aprovechar estas oportunidades de negocio de aquellas empresas que se están relocalizando cerca del mercado de Estados Unidos. Y, pues, obviamente, la integración comercial tan fuerte que tenemos con Estados Unidos y Canadá nos deja también con una gran oportunidad como para poderla aprovechar. Desde luego que el desafío al que nos enfrentamos aquí son precisamente estas retos de seguridad, Estado de Derecho y la política energética que el nuevo gobierno deberá de atender suficientemente para poder aprovechar dichas oportunidades. Finalmente, y creo yo que la meta que no es solo la mejora en el bienestar de la población, al final esa ha sido la bandera de esta administración, sino que buscar las condiciones para lograr crecimiento sostenido. Uno de los retos que hoy les compartiré será precisamente que nuestra economía no está creciendo. Y eso es una debilidad de nuestra economía porque tendríamos la capacidad y las oportunidades para poderlo hacer, pero no lo estamos sabiendo aprovechar. Les dejo el tablero de los principales indicadores que en economía nosotros seguimos. Ahorita los mencionaré a todos en general, pero con más detalle he seleccionado a los 5 más relevantes en donde pues deberíamos de poner especial atención. Sin embargo, estos son los indicadores últimos que podemos encontrar al cierre de este sexenio. Y de hecho, como les decía, no es nada más el cierre de la administración pasada, sino el punto de partida de la nueva administración. Les mencionaba y empiezo por inflación. Este es actualmente el principal reto económico. La meta que Banjico se había definido y que por muchos años habíamos cumplido de 3%. Sin embargo, aquí estamos pues 4.6, casi duplicando esta meta y pues evidentemente el principal reto. Tasa de crecimiento económico insuficiente, 1%. De hecho, era lo que les mencionaba, el crecimiento económico al que nosotros nos enfrentamos prácticamente se convierte en nulo porque pues 1%. Y realmente ese es el reto más difícil al que deberíamos estar atendiendo. La generación de empleos, si bien desde pandemia tuvimos un buen desempeño, estamos muy por debajo de la meta que nuestro mercado laboral exigiría. Realmente, en este caso, nosotros esperaríamos que se estuvieran generando cerca de 100,000 empleos al mes. Y aunque ahorita este es el dato de agosto, como pueden ver, estamos muy por debajo de una meta que pues habríamos que requiere el ritmo de nuestra economía.
Y justo en este tema de mercado laboral, pues vemos que hay otros indicadores también asociados en torno a este, como por ejemplo el de pobreza laboral, la informalidad y la participación laboral. Estos tres indicadores sí nos reflejan que nuestro mercado laboral posterior a la pandemia se diversificó demasiado. Sin embargo, esa diversificación fue menor que la original previo a pandemia. Como por ejemplo, vean que la informalidad laboral, 54.3%, habla que más de la mitad de nuestra economía está en el sector informal. Esto nos deja en una situación muy vulnerable y con una gran oportunidad de poder aprovechar pues todo el capital humano que se está dedicando, por ejemplo, a este sector, ¿no? En el caso de, moviéndonos un poquito a los indicadores que ya aparecen en verde, y estos indicadores aparecen en un color de semáforo, ¿no? Entre más verde es mucho mejor, ¿verdad? Amarillo estamos en la mitad, rojo estamos muy por debajo, de lo esperado. El caso de la inversión y las exportaciones, hemos visto que sí hemos tenido un buen desempeño. De hecho, la inversión en particular pues ha ido llegando en los últimos, en este último año, precisamente por estas nuevas oportunidades globales que se han abierto. Y aquellas que hemos aprovechado es lo que ha incrementado dicha inversión. Eso nos deja con un buen resultado en esta. Y desde luego que también el ritmo de crecimiento de exportaciones ha sido muy positivo. Esto son de las oportunidades que debemos de seguir aprovechando. Son oportunidades que nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y el resto de tratados nos han abierto y que deberíamos también de plantearnos como una gran oportunidad de aprovechar. Finalmente, y una mala noticia es la productividad. Esta sí es también nuestro talón de Aquiles. Este indicador de productividad está tratando de medir qué tanto somos nosotros capaces de aprovechar nuestros recursos para producir más. En este caso, como ven, la productividad no está incrementando. Es un indicador que está muy relacionado con el desempeño de nuestro mercado laboral, porque si bien estamos generando plazas y oportunidades laborales, no están siendo o no están resultando de la misma calidad que antes, o bien estas se están abriendo en de menor calidad, ¿no? Entonces, por eso en particular, pues nuestra productividad no está resultando de la mejor manera. Creo que el reto más relevante para nuestro país actualmente, si ahora lo preguntamos o lo analizamos en estas encuestas de percepción, el tema de percepción de seguridad es el que más se está preocupando. Realmente, la percepción de seguridad es también algo que el próximo gobierno deberá de estar atendiendo. Y aunque no parece que sea un indicador económico, sí puedo asegurarles que está muy relacionado. El hecho de que podamos asegurar que en nuestro país tengamos un Estado de Derecho que pues permita el mejor desarrollo de las personas y va a generar un ambiente de negocios favorable. Ahorita los principales retos de seguridad ya no solamente incluyen los ataques a las personas, sino también a los negocios. Cada vez hemos visto o hemos escuchado más, pues cómo las empresas y negocios están siendo víctimas de extorsión, el robo a transportistas, y todo esto va a tener un impacto directo en la economía. Es por eso que también es un indicador que, económicamente hablando, deberíamos de tenerlo presente por el gran impacto que este tiene. Bueno, pues si ven, este tablero nos está dejando ahora sí que, pues con algunos resultados positivos y algunos resultados negativos. Es decir, no podríamos nosotros decir que todo es negativo, pero tampoco podemos decir que estamos en números verdes y con los mejores resultados habidos y por haber.
Para analizar un poquito con esto con más detalle, quiero entrar a analizar las variables más relevantes o aquellas variables que nosotros en economía generalmente seguimos para poder analizar el desempeño de cualquier economía. Quisiera empezar con la tradicional variable que llamamos o conocemos como el PIB. El PIB, desde luego que se trata de una medida perfectible, pero es la mejor estimación que nosotros tenemos para contar con una medida del desempeño de una economía. Recuerden que el PIB nos va a calcular, en este caso, el valor monetario de toda la producción de cualquier país o de cualquier economía. Esto es, todos los bienes y servicios que nosotros producimos en ella. Bueno, pues lo que están viendo aquí es la tasa de crecimiento del PIB, es decir, porcentualmente hablando, cómo está cambiando nuestra capacidad de producción. Y esto nos refleja a nosotros la capacidad de la economía para que podamos crecer o expandirnos, generar nuevos empleos, mejorar los ingresos de las familias y desde luego elevar el nivel de vida de población. Por eso es que es el indicador clave para cualquier economía, el que nosotros veamos la capacidad que cualquier economía tiene para poder, en este caso, generar mayor riqueza o valor. Bueno, pues aquí estamos viendo qué ocurrió en este sexenio. Si se fijan, de entrada, la gran mayoría, como están viendo aquí en esta gráfica, y estaré señalando aquí con el cursor, como ustedes ven en esta gráfica, pues la gran mayoría del periodo de ese sexenio, pues no rebasamos una tasa del 2%. De hecho, exclusivamente podríamos analizar aparte lo que resultó ser la pandemia, ¿verdad? La caída, pues que significó para nosotros, para nuestro país, en nuestra producción, fue cerca del 20% en comparación con el año anterior. Es decir, el impacto que tuvo la pandemia en ese trimestre en comparación con el trimestre anterior fue cerca del 20%. Noten que esto duró cerca de 4 periodos. En particular, tardamos hasta 4 periodos para poder mostrar una recuperación. ¿Cuál es la mala noticia? Dado el ciclo económico, sabemos que siempre de una caída tan abrupta vamos a ver una recuperación. Sin embargo, observen que nuestra recuperación fue muy rápida, pero también, en este caso, muy corta, porque nada más duró un par de periodos. De nueva cuenta, luego volvimos a tener un nivel mucho más estable. Y la mala noticia de este gráfico que después de este impulso de nuestra recuperación, principalmente por el sector externo, bueno, pues ya se ha frenado. De hecho, vean que ahorita, aunque sí estamos creciendo, tenemos una tasa de crecimiento que va que va siendo cada vez menor. Es por eso que nos estamos cayendo en un sexenio en el que nuestra tasa de crecimiento promedio fue de 1.2%. No superamos ni el 2% de sexenios pasados. Es por eso que en crecimiento este sexenio sí nos deja de ver. Y como pueden ver, y de nuevo, omitiendo lo ocurrido en la pandemia, podemos identificar que estamos en un crecimiento muy bajo. El gran reto que aquí tenemos es generar condiciones de crecimiento pues a un ritmo mucho mayor e inclusive aquí, si nos comparamos con otras economías, pensando que esto resultara ser pues una situación especial para nuestro país, bueno, no es así. Van a ver que hay economías que están creciendo a ritmos más rápidos. Y es más, son economías más grandes que nosotros. Por ejemplo, la de Estados Unidos. Estados Unidos ahorita está creciendo a un ritmo mayor y es más difícil que Estados Unidos crezca porque es una economía mucho más grande que la nuestra. Entonces, ahí es donde tenemos una gran oportunidad para generar condiciones que nos permitan crecer todavía más. Este crecimiento se traduce en algo muy relevante. Ya no solamente analizamos nosotros
cómo crece el PIB, sino que analizamos también cómo crece el PIB per cápita. Este indicador económico nos mide tal cual, pues el valor total del PIB dividido entre el número de habitantes de nuestra economía. Y nosotros lo usamos porque es una estimación del ingreso promedio que cada persona estaría aportando en una economía. Es decir, todo el valor de todo lo que México produce, si lo divido entre el total de mexicanos, nos daría a un ingreso que cada uno de nosotros estamos aportando a nuestra economía. Bueno, pues vean cuál es el diagnóstico de esta variable. Aquí les comparto el PIB per cápita al inicio del sexenio y al final del mismo. Y como ven, pues prácticamente estamos al mismo nivel. La tasa de crecimiento aquí podríamos decir que es cero. No mejoramos las condiciones del PIB per cápita. Y esto, fíjense, cuando esto ocurre en una economía, pues sí nos preocupa, porque al final de cuentas, lo que nosotros como economía queremos hacer es generar riqueza para mejorar las condiciones de vida de todos los demás. Bueno, pues en este caso, aquí no estamos generando la suficiente riqueza al ritmo de nuestro crecimiento de la población. O bien, pues los factores que estarían o que necesitaríamos impulsar para generar mayor crecimiento, no los estamos administrando correctamente. La verdad es que en nuestro caso, las dos condiciones se cumplen. No estamos generando la suficiente riqueza, como vimos, el ritmo de crecimiento es muy bajo, 1%, y por segundo, nuestros factores de crecimiento están muy limitados. Este sexenio se olvidó mucho de la inversión productiva, aquella inversión que debería de estar generando mejores capacidades de producción para el país. Y en este caso, esa fue la inversión que más se olvidó. Y me estoy refiriendo a la inversión de infraestructura estratégica. Ya no estos programas de inversión, grandes programas de inversión o los megaproyectos que se realizaron, Tren Maya, aeropuerto, tren transísmico, ¿verdad? Sino que me estoy refiriendo, por ejemplo, a mantenimiento de carreteras, infraestructura energética, aprovechamiento de agua, luz y nuevas fuentes de energía. Todo eso lo dejamos y por eso es que no estamos gestionando correctamente los factores que podrían incidir correctamente en un impulso al crecimiento y por ende mejora en este indicador. Insisto, es una muy mala noticia. Si bien podemos presumir que hemos crecido, este indicador prácticamente no ha crecido en 6 años. El nivel de riqueza promedio de las personas en nuestro país se ha mantenido sin cambios durante este periodo. El segundo indicador que me gustaría compartir con ustedes es el de inflación. Y si bien se ve muy rojo este gráfico, bueno, lo rojo es porque precisamente va en aumento. Pero de nueva cuenta, recordemos que aquí nuestra meta era, pues, mantenernos por debajo del 3%. Recordando el concepto de inflación, la inflación es este aumento sostenido en los precios generales de los bienes y servicios que nosotros estamos experimentando en la economía. Y eso, desde luego, tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de las familias, porque, pues, obviamente que con la misma cantidad de dinero puedo comprar menos, pero también en este caso, observen que, pues, limita muchas oportunidades de negocio por los precios que a la vez están reflejando un desequilibrio en los mercados. Vean que la inflación, si bien se logró controlar o estuvo baja durante los periodos de pandemia, digo, la economía estaba prácticamente cerrada, una vez abierta la economía, pues los precios se disparan. Y de seguro recordarán el 2022, en donde los niveles de precios fueron donde más pudimos haberlo sentido, porque alcanzamos un máximo histórico de inflación de cerca del 9%. Ahora ya se ha reducido, la política monetaria actuó y bueno, en este caso se ha logrado reducir, sin embargo, todavía seguimos muy por arriba.
El reto que la nueva administración tendrá principalmente en economía es asegurar de entrada que los mercados funcionen para poder tender a los precios de equilibrio pronto. Pero también el Banco de México deberá de actuar conforme a cómo se va desempeñando esta variable para determinar la política monetaria más adecuada en Por la este. rodilla. Pásame. Un tercer indicador y asociado a los dos anteriores es el indicador de pobreza. Aquí sí vamos a tener dos resultados que van a contrastar, porque uno es muy buen resultado, pero otro, analizando un poquito más al detalle, nos deja también con una mala noticia. La última de medición del Coneval no es tan reciente. Esta medición se hace en este caso de manera bianual, cada 2 años, y la última medición se hizo en el 2022. Quiere decir que una vez que concluya este año, vamos a poder tener la siguiente medición. Y aquí sí, la buena noticia es que la última medición de Coneval sí anunció una disminución de las personas que viven en condición de pobreza. Más de 5 millones de personas salieron de esta condición. Sin embargo, todavía tenemos una gran cantidad de personas en ella, 46.8 millones de personas, un poco más de la tercera parte de nuestro país, de la población total de nuestro país vive en esta condición. La mala noticia es que, aunque sí se redujo la pobreza, la que no se logró impactar correctamente fue la pobreza extrema. De 2018 a 2022 sí tuvo un repunte. Cerca de 400,000 personas cayeron ahora en esta condición, pasando de 8,7 millones a 9.1 millones de personas. Esto es un incremento del 7%, ¿no? Noten que esto pues refleja mucho pues el tipo de política social que se ha diseñado en la administración. Si bien fue efectivo la política para para el combate a las personas en pobreza, bueno, no lo fue tanto para las personas en pobreza extrema. Y digo, analizando por qué, yo podría determinar algunos factores. El primero tendría que ver con la política salarial. Es cierto, los ingresos laborales en este sexenio sí tuvieron un muy buen desempeño. Fue parte de la política que los ingresos laborales, principalmente por el alza del salario mínimo, se fueran fortaleciendo. Y es por eso que más del 70% de la reducción de pobreza la podríamos explicar por esta vía. Fíjense que en este caso, y están viendo en esta gráfica el incremento del salario mínimo, pero exclusivamente para la zona fronteriza. Recuerden que los salarios mínimos son diferentes en las distintas zonas. Entonces, por ser de Baja California, he elegido mostrarles la zona a la que nosotros pertenecemos. Y, por cierto, es la más beneficiada, ¿eh? Aquí el salario mínimo pasó de 176.7 a 374.9. Esto deja que el salario mínimo en México se ha incrementado cerca del 20%. Fíjense que esto, pues desde luego que ha tenido un gran impacto en que aquellas personas que participan en el mercado formal y que tengan la posibilidad de acceso a un salario mínimo, pues se hayan visto beneficiadas por esta política. Sin embargo, no es el único motivo al que le deberíamos de atribuir el por qué tantas personas salieron de la pobreza. Otra variable que, por cierto, no es un éxito que presumir de la administración del gobierno, es el hecho de las remesas. Los flujos de remesas de México de Estados Unidos hacia México, pues sí han alcanzado máximos históricos, como pueden ver en esta gráfica. Estos flujos de remesas rompieron cualquier récord. Por ejemplo, en junio, tan solo en junio, 6,213 millones de dólares de remesas entraron a nuestro país.
Este impacto de flujo de dinero es el que ha paliado en muchos casos precisamente pues los niveles de pobreza en las comunidades de las familias que las reciben. Este incremento en esta variable es de los más grandes registrados y han alcanzado, insisto, cada vez se alcanza un nuevo récord. Desde luego que, insisto, no deberíamos de entenderla como un resultado de una política gubernamental. Es más, no deberíamos ni de presumir esta variable. Estamos hablando de que, pues, estamos dependiendo del trabajo que están logrando con nacionales en otras economías. De ahí que entonces, más bien esto es un reflejo, sí, desde luego que de la generosidad de los migrantes, pero también de todas las oportunidades laborales que nosotros no pudimos generar en nuestro país o de la condición de inseguridad que obligó a muchos de estas personas migrar. Por eso es que no habla del todo bien. Sin embargo, sí ha tenido un efecto positivo, sobre todo en los ingresos familiares. Este monto es tan relevante para nuestra economía que el valor acumulado de las remesas equivale a cerca del 5% de nuestro PIB. Por eso es que se vuelve bastante relevante esta variable. Y entrando un poquito más a detalle en entender estos indicadores de pobreza, quiero hacer también una mención a estas dos variables asociadas a este indicador, que es el de salud y el de educación. Pareciera que no están tan relacionadas, pero vean por qué sí. Nuestro indicador de pobreza, nosotros lo llamamos como un indicador de pobreza multidimensional. Esto es, no nada más va a medir la capacidad que tenemos para recibir ingresos, sino también el acceso a otro tipo de servicios como educación, salud y alimentación. Estos componentes de la pobreza multidimensional es lo que explica qué fue lo que ocurrió y el por qué en este caso la política social no ha estado correctamente dirigida. Fíjense, en 2018, 20 millones de mexicanos reportaron carencia con acceso a salud. Recuerden que durante este sexenio se eliminó lo que era el seguro popular y muchas de estas personas tenían acceso a salud por esta vía. Se creó un nuevo instituto, el INSABI, el Salud para el Bienestar, que tampoco logró funcionar y pues, y lo que atendía lo hacía de menor calidad en comparación con el seguro popular. Por eso es que en este caso en específico ya nos deja con una afectación seria. Noten que esta cifra se elevó a 50 millones en el 2022. Quiere decir que en tan solo 4 años, 150% se incrementó las personas que no tienen acceso a salud. Entonces es un gran reto el que tenemos frente a nosotros con este nuevo sector. Pero no se diga tampoco del sector educativo. Después de la pandemia y que todos hemos o supimos los retos a los que se enfrentó el sector educativo, observen que también la variable de rezago educativo enfrentó a varios retos. En 2018, 23.5 millones de personas tenían algo de rezago educativo y ya para el 2022 esta cifra se elevó a 25 millones, un incremento del 7%. Entonces, como ven, pues estas dos componentes de pobreza también se dejaron de lado. Definitivamente, el saldo de estas 30 millones de personas sin acceso a la salud y todos aquellos que 1.5 millones de niños que no tuvieron acceso a la educación, pues están representando un gran reto que atender. La mala noticia es que justo eso es lo que explica por qué la pobreza extrema aumentó. En este caso, la gran mayoría de estos afectados se encuentran en el estrato más pobre o en las familias de menores ingresos. Esto es reflejo de la política social de transferencias que se optó en este sexenio y que probablemente será el mismo del siguiente.
Noten cómo, en particular, las transferencias sí pueden ayudar a mejorar la componente del ingreso, porque estoy recibiendo una beca, un apoyo, una pensión, ¿verdad? Pero eso te va a aliviar, en este caso, esa pobreza de ingresos. Pero estamos dejando de lado, pues, lo multidimensional de esta variable con la calidad de los servicios de educación y de salud. Por eso, en particular, la parte negativa de este indicador, pues tiene que ver con estos dos componentes a los que también se debería de estar atendiendo. Moviéndonos al mercado laboral, aquí los resultados también son encontrados, porque de entrada, pues sí, desde luego que nosotros queremos medir la capacidad que nuestra economía tiene para generar nuevos empleos formales. ¿Por qué me preocupo por los formales? Bueno, porque evidentemente son aquellos que están más asociados con la productividad de un país, pero también son indicadores de un entorno favorable para los negocios, de aumentar la inversión, de la atracción de la inversión y sobre todo de una mayor estabilidad en los ingresos de las personas. Recuerden que esto en específico, el empleo, va a ser para nosotros la principal fuente de ingresos de las familias y es por eso que pues queremos asegurar condiciones de estabilidad en los ingresos de las familias. Bueno, nosotros medimos esta variable a partir de la generación, del registro de nuevas plazas ante el IMSS, que en este caso se refiere a la mejor medición de la que disponemos para poder identificar plazas formales. Como pueden observar, y esta es una gráfica acumulada, quiere decir que empieza en un enero y termina en diciembre, cuántos empleos se fueron acumulando. Lo que quiere decir que es que aquí pues debemos de comparar pues un año contra otro, contra otro, contra otro y así sucesivamente. ¿Qué nos debe de llamar la atención de este gráfico? Bueno, de entrada, 2018 tuvo un comportamiento promedio. 2019, aquí en específico, previo a la pandemia, ya teníamos problemas con la generación de empleo. Y de hecho, la pandemia sí nos hundió bastante. Cerca de 1 millón de empleos formales se perdieron en ese momento. Observen que luego, el siguiente año, ya mostramos una recuperación y muy rápida, como habíamos visto en el gráfico del PIB, pero pues bueno, la generación alcanzó casi el 1.200.000 plazas. Sin embargo, y ya lo que nos debemos de ver aquí es que el resto de los años, el ciclo cada vez es menos alto. Es decir, ya no estamos generando los empleos al mismo ritmo. De hecho, si vemos estos últimos meses, que estarán hasta el mes de agosto, porque todavía no están los últimos, pero realmente observen que estamos muy por debajo de los años pasados. Quiere decir que nuestra desaceleración en generación de empleos formales se ha hecho presente y por ello hemos perdido nuestro ritmo de crecimiento. Un reto también adicional será el empleo formal, el empleo informal. Observen y como ya les decía, el empleo informal en este caso, pues representa más de la mitad de nuestra economía. Recuerden que nos preocupa que haya tantas plazas en este sector informal porque pues son empleos que no tienen la misma calidad de los empleos formales. De hecho, pues no tienen un contrato, no tienen beneficios laborales como la seguridad social, pensiones, seguro médico o los derechos de ley. Entonces son empleos muy volátiles y generalmente menos productivos. Bueno, en particular aquí observen que sí, se ha abatido, pero muy poco, ¿verdad? Empezamos con un 57%, sí se logró contener algo y en este caso hemos concluido el sexenio en 54%. Pero de nuevo, insisto, estamos más de la mitad, por arriba de la mitad. Desde luego que queremos reducir esto. El promedio de los países de la OCDE, de este grupo del que nosotros formamos parte, pues está alrededor del 30% de informalidad, si no es que varios de ellos menos. Pero, pues bueno, nosotros estamos muy por arriba en este indicador también. Un cuarto indicador asociado con finanzas públicas tiene que ver con el déficit fiscal.
Recuerden que el déficit fiscal en este caso, y luego lo vamos a conocer muchos como deuda pública, tiene un nombre oficial. Son los requerimientos financieros del sector público. No es exactamente deuda porque puede venir por otras fuentes, sin embargo, principalmente vendrá de ella. En este caso, este déficit fiscal nos está representando la diferencia entre el gasto y el ingreso del sector público. Y si nosotros estamos teniendo o vemos déficit, quiere decir que estamos gastando más de los ingresos que estamos recaudando. Bueno, observen y pongan foco especial en este caso en cómo se incrementó el déficit en este último sexenio. Si bien empezamos con un déficit menor, pues ya en los últimos sexenios sí esto fue incrementando. Al cierre de julio, estos requerimientos financieros se incrementaron en un 60% y estamos hablando de 1.04 billones de pesos, el monto más alto que se tiene. Esto por ahora se ha mantenido y de nueva cuenta, pues es reflejo de finanzas públicas estables que ha mantenido la Secretaría de Hacienda. Pero un mal manejo de esta variable o el que se descuide el control del déficit fiscal sí puede llevarnos a un riesgo, en particular en nuestra calificación o bien en nuestro mercado financiero. Bueno, pues esas son las 4 variables que he analizado y pues ahora movámonos a lo que viene para el próximo. Observen, y aquí les comparto, los precriterios de política económica, lo que la Secretaría de Hacienda preparó en torno a lo que espera que pase para el 24 y para el 25. Estas no son cifras oficiales, desde luego, pero se le llaman así precriterios porque pues habla de aquellos valores de las variables que está considerando la Secretaría de Hacienda para diseñar el nuevo presupuesto. Aquí sí nos deberían de llamar la atención algunas variables que pues ya no nos cuadran del todo. Como por ejemplo, el crecimiento, desde luego que no va a estar entre 2.5 y 3.5, ¿verdad? Sí esperan una desaceleración para el 25 entre 2 y 3, pero realmente entre 2.5 y 3.5 ya no lo alcanzamos. La inflación de 3.8 tampoco fue una meta muy bien lograda, ¿verdad? En este caso seguimos muy por arriba, a lo mejor baja a 4, pero aún así todavía no pudimos mantenerla. Sí se espera que para el próximo año se controle un poco más la inflación. El tipo de cambio promedio se lo imaginaron en 17 pesos. Recuerden que aquí el tipo de cambio es una variable que desde luego se utiliza para el registro del mercado cambiario. Sin embargo, observen que nosotros deberíamos de estar ahora sí que conscientes de que esta variable pues está respondiendo a lo que ocurre en el mercado, ¿no? Se está apreciando o depreciando conforme los flujos de dinero y del desempeño del mercado financiero en el mundo. Aquí están un poco por debajo. Las nuevas expectativas después de lo que ha pasado últimamente es que cerremos en 19. Digo, no es un pronóstico del tipo de cambio, pero las expectativas son esas y se alejan un poquito de lo que estamos viendo acá, ¿no? Finalmente, y algo que nos debería llamar la atención es el hecho también del mercado de petróleo, ¿no? Porque pues al final de cuentas es una de las fuentes de ingresos que nosotros utilizamos en nuestra política económica. La deuda, y esta lámina no entraré en demasiado detalle, es también parte de los precriterios de la política económica. Sin embargo, observen que en temas de deuda, pues sí, también estamos viendo que estos requerimientos financieros pues siguen en aumento, ¿no? Como vimos, se había aprobado 1.8 billones y pues vamos a terminar en 1.9 billones. Y para el próximo año también se estima que pues estará incrementando. Desde luego que podemos ver que se está debiendo principalmente a esta apuesta energética que se está haciendo desde Pemex, porque los ingresos petroleros, inclusive aquí en este pronóstico de Hacienda, se están imaginando que van a ser cada vez menores.
Desde luego que se ha tenido un éxito, eso sí se debe de reconocer, en la recaudación a grandes contribuyentes en este sexenio. Ese fue un buen resultado que se observó precisamente aquí. Sin embargo, no podemos estar financiando el déficit de los ingresos petroleros por otras fuentes. Ahí entonces perdemos la capacidad de generación de riqueza desde la vía de los ingresos del gobierno. Bueno, pues dadas estas cifras, y ya para concluir, me gustaría compartirles, pues ahora sí que las 10 perspectivas que nosotros deberíamos de contemplar para la siguiente administración. De entrada, sí tenemos que tener en primer punto el foco en la nueva política económica del gobierno. Aquí sí nosotros esperamos que nos aseguren la estabilidad macroeconómica como se mantuvo en esta pasada administración, cerrar un poco más la disciplina fiscal y que busque atraer nuevas inversiones para generar el crecimiento. Porque recuerden, en este ambiente de incertidumbre, pues la volatilidad puede llegar a comernos en estos resultados. Inflación es el reto. Ahorita queremos controlar la inflación y esperamos que Banco de México tome las decisiones adecuadas en un diseño de política monetaria propia a la realidad que estamos viviendo. Y por ello, el control de la inflación sería también uno de nuestros objetivos. En la parte positiva tenemos grandes oportunidades. Tenemos que aprovechar la ola de nearshoring, que si bien ya empezó varios años atrás, todavía podemos nosotros participar en esta reubicación de cadenas de suministro hacia Estados Unidos. Nosotros tenemos estas ventajas competitivas que nos permitirían aprovechar dichas oportunidades. Y aunado a ella, en sectores en los que somos muy capaces y competitivos, la manufactura y ya avanzada. Recuerden que nosotros hemos ido evolucionando a una manufactura cada vez más especializada. El sector automotriz, la electrónica y el sector logístico son también sectores que van a requerir, que van a tener una gran oportunidad en este mercado. Otros más, pero sin embargo, por su importancia y relevancia, lo puse en otro punto, tiene que ver con la inversión en infraestructura y energía de la que requerimos para asegurar que estos beneficios puedan traducirse en algo para nosotros. Las decisiones en torno a la inversión en infraestructura este sexenio estuvieron muy concentradas. Hubo 4 proyectos que se llevaron prácticamente el 90% de los recursos de inversión, lo que fue el nuevo aeropuerto, lo que fue la refinería, lo que fue el Tren Maya, dejando, pues en este caso, descobijados otros sectores o también otras inversiones que requiere el país. Vean cómo debemos entonces de pues seleccionar aquellas inversiones en la infraestructura que requiere nuestro país para catapultar nuestro crecimiento. Y por cierto, uno de los grandes sectores donde tenemos mucha competitividad sería el energético. Si el nuevo gobierno de nueva cuenta opta por fortalecer a Pemex y CFE con esas inversiones, pues nos estamos frenando la inversión en nuevos sectores energéticos como las energías limpias que deberían de, en este caso, volver al país. Claudia, la nueva presidenta, sí ha dicho que tiene intención de retomar algo en este sector. Debemos también de aprovechar las relaciones comerciales que tenemos, ¿no? Estados Unidos, si bien ahorita está en un proceso electoral, bueno, una vez que se defina en el mes de noviembre, ya también debemos de mejorar nuestras relaciones comerciales con los socios comerciales, los principales y los nuevos que podríamos encontrar. Tenemos el mercado europeo y asiático que no lo estamos atendiendo como se debería y yo creo que hay muchas oportunidades que debemos de mejorar. Y sobre todo, pues ahora sí que tratar de no enemistarnos de gratis. Creo que este sexenio estuvimos ahí metidos con estas disputas con el TEMEC que no nos van a llevar a nada, sino a que se puedan ahuyentar algunas inversiones.
En temas de política laboral, bueno, como les mencionaba, sí creo que todavía hay un pequeño margen para que aumente el salario mínimo al ritmo que lo estuvieron haciendo en este sexenio. Sin embargo, tener mucho cuidado que estos incrementos pueden reflejar también un impacto para el sector productivo, para las empresas. Entonces, buscar en este caso el sano equilibrio, el que pues se permita en este caso mejorar el ingreso de las familias sin que esto se traduzca en inflación o una carga excesiva hacia las empresas. Les decía, el tema de seguridad y Estado de Derecho es clave. Debemos nosotros de asegurarle a los nuevos inversionistas que pues pueden confiar en nuestro país, que hay Estado de Derecho y que pues es un país más seguro y que pues esa estigma que tenemos a nivel internacional de las condiciones de seguridad pues sean rotas. Debemos entonces tratar de reducir índices de violencia y criminalidad. Creo que en este caso, justo ahorita está una discusión en torno a las nuevas estrategias de seguridad y que desde luego que estarán definiendo un impacto fuerte en la economía. Mencionaba lo de la sustentabilidad. Claro que la sustentabilidad es una gran oportunidad que tenemos frente y la transición a estas nuevas energías limpias cada vez va a ser más importante. Los mercados internacionales están fijando mucho en eso y las energías fósiles están quedando atrás. No deberíamos de desaprovechar nuestra capacidad como país que tenemos de energías renovables para poder, en este caso, también estar dentro de este nuevo sector. Por último, no quiero dejar de mencionar los factores externos. Ahorita recordemos que estamos inmersos en un mundo global y pues nuestro desempeño depende de todas las decisiones que están ocurriendo en todos los mercados. No solamente la de Estados Unidos, sino por ejemplo lo que está pasando en China, lo que está ocurriendo en Japón y todas las tensiones geopolíticas que actualmente está. Esto me refiero al caso de Rusia y Ucrania, que todavía no está resuelto, el nuevo frente abierto en Israel y Palestina. Y pues bueno, evidentemente esos factores externos son también elementos que debemos de tomar en cuenta para diseñar una política más adecuada, sobre todo de exportaciones. Finalmente, la inversión en educación y capital humano no debemos de perderla de vista. Si algo debemos de cuidar en el desarrollo de la economía es el impulso que se tiene para los distintos factores de producción. Y los factores de producción no solamente son los factores materiales o los recursos financieros, sino también es el capital humano. Aquí sí debemos de apostar por alguna reforma que mejore la educación y capacitación para mejorar, en este caso, este entorno global y el mercado laboral en nuestro país y que fomente y aprovechemos pues la innovación, la tecnología y esta nueva formación de las nuevas áreas que requiere el mercado laboral, ¿no? Pues estos son los 10 puntos de perspectiva que yo quisiera dejar en la mesa para la discusión. Este, no hay que dejar de pensar la agenda legislativa que ahora se está viviendo. Ya sabemos que se tiene una reforma aprobada al Poder Judicial, pero quedan todavía otras reformas pendientes que ya están avanzadas, la reforma de la Guardia Nacional y la materia la reforma en materia de derechos humanos, derechos a pueblos indígenas. Pero bueno, aquí en particular, esto es lo que se está discutiendo ahorita. Pero aún así, tenemos en puerta muchas otras reformas por discutir. La eliminación de los órganos autónomos, un gran riesgo para la autonomía del país. Aquí estamos hablando de estos órganos reguladores o este órgano de transparencia y rendición de cuentas que sería un retroceso para la democracia. Como les mencionaba, hay una reforma para establecer en ley los aumentos en salario mínimo por arriba de la inflación. Esto también hay que regularlo correctamente. El cambio en pensiones a partir de 65 años, que es algo que la nueva presidenta ha propuesto. Y por último, la elevación a rango constitucional de nuevos programas sociales,
con los retos que cada uno de estos significa, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, precios de garantía, entrega de fertilizantes, estos se elevarían a rango constitucional. Ese es el panorama con el que estamos iniciando para el próximo sexenio, para la próxima administración. Y bueno, pues quería entonces compartir con ustedes que estuvieron interesados en ver cómo fue el desempeño y qué perspectivas vemos para la próxima administración.